Y aquí acabamos de llegar a un pueblito hermoso llamado Sibenik. No sé si la pronuncias así, pero realmente muy lindo. Vamos a comenzar a explorar un poco la vieja ciudad que la llaman de Old Town. Y vamos a ver qué nos encontramos en este pueblo maravilloso que por lo que ya estoy viendo parece muy, muy lindo. Y las casas, es bien interesante porque todas de piedra, la estructura, todo muy lindo. Entonces, bueno, ya van a conocer conmigo, vamos. Hemos llegado aquí a una catedral súper interesante. Yo les voy a mostrar qué curioso las imágenes que hay afuera de esta iglesia. Me pareció muy interesante y muy loco a la vez. Sería interesante también conocer un poco de la historia, ¿no? Para saber qué es lo que hay por tras de toda esta catedral aquí. Pero ustedes ya van a ver y se van a quedar así como yo. Me quedé impactada con todo lo que tiene. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Cada escalón nos acerca a una obra que tardó más de un siglo en levantarse. La Catedral de San Jacobo comenzó a construirse en 1431 y se completó en 1536, tras 5 años de esfuerzo. Su diseño combina la fuerza del gótico con la armonía del Renacimiento, reflejando el intercambio cultural entre Dalmacia y la Italia del Renacimiento. Lo más sorprendente fue levantada íntegramente en piedra, sin madera ni mortero, un logro arquitectónico único en Europa. En el exterior, un friso sorprendente nos observa. 71 rostros humanos tallados en piedra no son santos ni figuras mitológicas, sino habitantes de Šibenik del siglo XV. Hombres, mujeres y niños inmortalizados como testigos eternos de la vida cotidiana. Este detalle convierte la catedral en un monumento profundamente humano donde la comunidad quedó grabada para siempre en su piel de piedra. Entre las esculturas, 2 ángeles sostienen una inscripción que recuerda la dedicación del templo. Sus manos de piedra transmiten un mensaje que cruza los siglos, como si la voz del cielo se hubiera grabado en la obra humana. Estos ángeles son símbolos de la unión entre lo divino y lo terrenal. Con 38 metros de largo y una capacidad para casi 3.000 personas, la Catedral de San Jacobo es la mayor obra renacentista de la región dálmata. Su cúpula y bóvedas fueron diseñadas con técnicas innovadoras que aún sorprenden a los arquitectos. En el año 2000, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad,
reconociéndola como un testimonio excepcional del arte y la creatividad del Renacimiento. A cada lado de la entrada, dos figuras humanas nos reciben. Son hombres desnudos, esculpidos en piedra, que cubren con sus manos lo más íntimo de su ser. No son héroes ni santos, sino la representación de la vulnerabilidad humana. Su gesto de pudor nos recuerda que ante lo divino todos somos frágiles, todos somos iguales. Estas estatuas marcan un umbral entre el mundo exterior y el espacio sagrado, un recordatorio que al cruzar estas puertas dejamos atrás todo lo terrenal y nos acercamos a lo eterno. En su silencio parecen advertirnos que la verdadera grandeza no está en la fuerza del cuerpo, sino en la humildad del espíritu. Hoy sigue siendo el corazón de Šibenik, un puente entre generaciones y un monumento que respira eternidad.
Bueno, y ya acabamos nuestro recorrido aquí en este pueblo hermoso. Realmente me encantó. Muy lindo. Vale la pena visitarlo. Bien bonito. Entonces, cuando vengan a Croacia, no se pueden perder este paseo. Muy bonito. Y es un paseo súper rápido. Tipo, algo de 20 minutos para tú recorrer toda la ciudad, que es un pueblito pequeño. Y listo, después te vas para tu próximo destino, que el de nosotros ya se los voy a mostrar, así que esperen por aquí que ya les traigo todo. Acabamos de ver este lugar aquí, íbamos camino a un viewpoint, pero en el medio del camino nos encontramos con esta belleza que me dejó boca abierta. Miren qué hermoso. Muy lindo, qué hermoso, me encantó. Pero bueno, ahora sí vamos a nuestro punto final, que ya se los voy a mostrar. Espero que ustedes estén esperando ansiosos, así como yo, subiendo por aquí porque ya voy al carro para continuar nuestro camino, nuestro destino, y ya les voy a mostrar de qué a poco. Espero. Acabamos de llegar a este lugar hermoso. Está haciendo un viento, Dios mío. No sé si me escuchan, pero es demasiado. Finalmente, después de una lucha con este viento terrible, ya estamos regresando a un lugar realmente encantador, muy bonito. Cuando vengan a Croacia no se pueden perder este destino aquí, que es el Viewpoint. Después les dejo el nombre por aquí porque es un poco complicado. Y es un trayecto cerca de Zadar y da para venir súper rápido, no te vas a quedar mucho tiempo, es nada más tiempo para apreciar esta vista. Acabamos de salir del Baška Brata, un lugar súper bonito, espero les haya gustado, a mí me encantó, me dejó enamorada. Ahora estamos camino a Zadar, que relativamente cerca, queda casi una hora de camino, que es el último punto donde vamos a ir por hoy, todavía no se acabó. Y parece que también es un lugar muy interesante. Hay cosas como el órgano marino, que dicen que él hace sonidos
acorde con el viento. Hay unas placas solares también en el piso que en el atardecer parece que hacen unas luces súper lindas también. Muy bonito, entonces quédense por aquí que ya les voy a mostrar más un poco de Croacia. Espero les esté gustando todo lo que les estoy mostrando y no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal, ¿ok? Y por aquí estamos, llegamos a Zadar, este lugar lindo, maravilloso, un pueblo, una ciudad lleno de mucha historia. Es la ciudad vieja de Zadar, la ciudad antigua. De aquí a poco les voy a mostrar un poco lo que es el órgano marino y otras cosas lindas también que tiene aquí, como las ruinas y varias cositas lindas. Vamos ahí, vamos conociéndolo un poco y vamos. Vinimos a un restaurante que se llama Mediterráneo Trattoria. Vamos a comer aquí, a almorzar, la verdad. Ya les muestro un poco lo que es el menú para que tengan una idea de los valores, los precios y para que vean. Lo interesante de este menú es que tiene las fotos de cada plato. A mí me encanta cuando un menú tiene la foto del plato porque así tú puedes ver de qué se trata más o menos, cómo es el plato, cómo viene. Y también si me gusta, si no, porque no es lo mismo cuando viene el menú solo en letras que cuando está con fotos. A mí me gusta cuando tiene las fotos. Y ya les voy a mostrar, estoy aquí con el menú, estoy viendo un poquito. Y este aquí es el nombre del restaurante. Ahora les muestro un poco del menú para que tengan idea más o menos cuántos son los valores por aquí en Zadar. Se los voy a mostrar en inglés porque este idioma por aquí es un poco diferente. Aquí vamos. Tipo ejemplo, las pizzas completas tienen un valor de 16 euros. La más cara te sale 17 euros. Y aquí están los platos principales. Y así más o menos, para que tengan esta idea. Los dulcitos, caso quiera comerte un dulcito. Y, ¿qué más? Vamos a ver. Y aquí las bebidas, las aguas. Y aquí llegó mi plato. Esto aquí es cordero, es enorme. Miren el tamaño de mi mano, para que comparen un poco. Es grande. Aquí la comida en Croacia es bien servida. Te sirven mucha comida.
aquí llegamos en Sadar, exactamente, estamos ahora en el órgano marino. No sé si da para escuchar. ¡Wow! Muestra aquí. Es aquí. Qué lugar impresionante. Hay mucha brisa y lo que causa ese sonido en el órgano marino es el viento. No sé si da para escuchar. El sonido sale por estos huequitos y él entra por aquí. Ya se los voy a mostrar. Él entra por esto, por aquí. Y es lo que genera ese sonido, esas armonías.